Sensible y Resistente, el podcast de SEINC, donde nos adentramos en la actualidad de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Sensible y Resistente. Preparad el cafecito o el té con pastas y esperamos que disfrutéis y aprendáis mucho con este nuevo episodio. ¡Empezamos! Y ahora, el parte infeccioso, como el parte meteorológico, pero adaptado a enfermedades infecciosas emergentes. En el segmento de noticias de hoy os traemos 3 brotes especiales. Hoy no, Galadriel. Hoy toca otro tipo de episodio. Hoy toca el episodio especial de Halloween. Cuéntanos mejor una historia de terror de esas que no nos dejen dormir. Venezuela, 1943. En un campo cerca de Caracas, alguien recoge una simple muestra de tierra. Nadie sabe que en ese puñado de suelo vive una bacteria que cambiará la medicina para siempre. Streptomyces venezuelae. 4 años después, en 1947, David Gottlieb aísla de esa bacteria algo nunca visto. Un compuesto con cloro y nitrógeno, en una configuración que la ciencia creía imposible que produjera un organismo vivo. Lo llamaron cloranfilicol. Era el tercer antibiótico de la historia, pero el primero que podía tomarse por boca. El primero que podía fabricarse a gran escala por síntesis química. Un milagro de la química moderna. En la guerra de Corea salvó a miles de soldados del tifus de los matorrales, una enfermedad que hasta entonces había sido una sentencia de muerte. Para 1950, el cloranfenicol era una estrella. Amplio espectro, efectivo, barato, disponible en gotas, pomadas, comprimidos. El antibiótico perfecto. Se utilizaba para todo, infecciones graves, leves, incluso de forma preventiva. Park Davis, la compañía que lo comercializaba, se convirtió en una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Pero en 1950, algo cambió. Un paciente muere. Anemia plástica. ¿La causa? Cloranfenicol sistémico. Al principio parecía una casualidad, pero llegaron más casos, y más. Y en 1952 la FDA investiga 539 casos de problemas hematológicos graves. La conclusión es aterradora. En ciertas personas susceptibles, el cloranfenicol puede destruir la médula ósea. En 1969, California calcula el riesgo. 1 de cada 36.000 pacientes. 13 veces más que la población general. Las ventas se desploman. Pero aquí es donde la historia se vuelve trascendental. El cloranfenicol no solo fue un antibiótico problemático, fue el catalizador que transformó cómo el mundo regula los medicamentos. En 1952, tras la investigación de los 539 casos, el National Research Council de Estados Unidos establece algo revolucionario. Por primera vez en la historia, se exige que un medicamento lleve una advertencia específica en su etiqueta. Parece simple hoy, pero en el 52 fue un cambio de paradigma. Los antimicrobianos ya no eran inocentes hasta demostrar lo contrario. La historia del cloranfenicol es una de las más importantes en farmacología. No por el antibiótico en sí, sino por lo que nos enseñó. El uso de antimicrobianos tiene consecuencias. La vigilancia debe ser eterna y la regulación debe evolucionar con la evidencia. Pero, ¿y qué pasó con el cloranfenicol? Su uso sistémico quedó restringido, pero hoy sigue siendo uno de los antimicrobianos oftálmicos más usados del mundo. Pasen y bienvenidos a Sensible y Resistente. Siéntense en el hall y cojan aire, que tenemos un programa terrorífico por delante. Hoy traemos un tema que frecuentemente pasa desapercibido, como son las reacciones adversas a los antibióticos, que también las hay, más allá de aquellas diarreas que se producen en tantas ocasiones. Y para ello hemos traído al jefe de pociones, a uno de los padres del PROA y sobre todo a un amigo. Hoy nos acompaña el doctor Santiago Grau, referente en farmacología clínica y enfermedades infecciosas, con una amplia trayectoria en el uso seguro y racional de antimicrobianos. El doctor Santiago Grau es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y director del área del medicamento del Hospital del Mar en Barcelona. Ha pertenecido a grupos de trabajo de numerosas sociedades científicas y liderado iniciativas nacionales e internacionales sobre optimización de uso de tratamientos antimicrobianos. Su actividad investigadora se centra en la seguridad, eficacia y sostenibilidad del tratamiento antimicrobiano, con especial interés en la farmacocinética y farmacodinamia aplicada. Bienvenido, Santi.
Muchas gracias, primero, y muchísimas gracias tanto a ti como a Diego, amigo mío, y a Javi por invitarme. Bueno, ya que tenemos aquí una celebrity, tenemos que preguntarte, ¿cómo se te ocurrió lo de las siglas del PROA? Pues mira, en una reunión un poco no estresante desde el punto de vista de la compañía, sino que estresante desde el punto de vista de que teníamos mucho trabajo y muchas cosas que decidir, no sé por qué me vino esta luz y entre otras propuestas me salió esto como me hubiera podido salir una palabra que no tuviera nada que ver. Suerte del momento. Pero te lo aceptaron todos al unísono y dijeron, bien, esto, venga, para adelante. Bueno, porque eran amigos, no son amigos. Bueno, que sepas que vamos a darte una vueltita por esta mansión encantada y bueno, que esperamos que te lo pases bien. Lo primero que queríamos saber era qué entendemos por reacciones adversas a antibióticos y si nos puedes explicar esa clasificación ABCD de Edwards y Aronson. Sí, mira, de alguna manera hay una definición para efectos adversos que viene dada por la Organización Mundial de la Salud, que dice que son aquellos efectos dañinos que puede producir un fármaco, en este caso un antimicrobiano, cuando se utilizan en el diagnóstico, en profilaxis o en tratamiento con las dosis habituales que se utilizan en humanos. Entonces sería la definición que haría la OMS. Por otra parte, la que hace Edwards y Aronson es un poquito más, digamos, cruje un poco más hacia lo que es el efecto dañino y de hecho dicen que es aquellas reacciones dañinas considerablemente que también son indeseables y que lo que hacen es predecirnos de que una futura exposición a este mismo fármaco nos podría ocasionar un efecto muy grave y que por lo tanto nos debemos plantear si tenemos que modificar el régimen de administración del fármaco o incluso no darlo nunca. Si quieres que entremos a la clasificación ABCDE, lo hacemos muy rápidamente, porque me parece que esta gente que publicó en Lancet el artículo en Lancet el año 2000 lo clasifica desde la A a la letra E. A significa que están relacionadas con la dosis, B significa que no están relacionadas con la dosis, de hecho ahí es donde están más representadas las alergias, C están relacionadas con la cronicidad, es decir, con la dosis, con la duración del tratamiento, D con la dosis, E con la finalización del tratamiento, es algo así como un síndrome de abstinencia, como si te sentara mal que te lo retiraran, y F con los fallos terapéuticos. Y vamos a hablar ahora un poco de los sospechosos habituales. ¿Cuáles son los antimicrobianos que más frecuentemente producen reacciones adversas graves en la práctica clínica? Bueno, en general, y supongo que por frecuencia de administración, bueno, y vamos a dejar alguno que no se usa prácticamente, como cloranfenicol, que en España está por vía tópica, pero en cambio no se utiliza por vía sistémica. Digamos que los más frecuentemente utilizados son los betalactámicos y como son de los cuales conocemos más el fenómeno de la alergia, son los que más, digamos, estamos más pendientes de los efectos adversos. La pregunta me parece extraordinariamente interesante porque a veces olvidamos que hay otros antibióticos que también pueden generar alergia y solamente estamos pensando en los betalactámicos por una parte y por otra, no sabemos la frecuencia exactamente, pero esto está publicado también en la literatura, cuidado con las quinolonas y con los macrólidos porque no olvidemos que pueden alterar el intervalo QTC y producir muertes, que esto existe también en la literatura como reportado. Es verdad que las quinolonas han sido, por los últimos años probablemente, las han intentado pasar a un segundo o tercer escalón terapéutico precisamente por esa cantidad de efectos adversos, ¿verdad? Sí, exactamente, porque aparte de lo que estábamos hablando, Diego, piensa que, por ejemplo, la diarrea por corticoides difíciles está íntimamente relacionada con las quinolonas, principalmente con moxifloxacino, pero también con el resto. Incluso resistencias tienen más posibilidad de generar resistencias cruzadas con otras familias de antibióticos, incluyendo los carbapenémicos. Por lo tanto, no por menos frecuencia, aunque lo son bastante, tenemos que olvidar esto. ¿Y el trimethoprim sulfamethoxazol es uno de los mayores venenos o...? Bueno, el cotrimoxazol es un antibiótico que, porque tú eres muy joven, pero que cuando yo era pequeño
se utilizaba en el tratamiento de infecciones respiratorias como algo muy normal. Es un antibiótico que posiblemente carga consigo algunas reacciones que son dermatológicas o algunas reacciones al medio alérgicas, porque el Steven Johnson o la necrolisis dérmica tóxico-epidérmica está relacionada con este antibiótico, pero las discrasias sanguíneas no hay que olvidarlas porque están íntimamente relacionadas con este antibiótico. Incluso alteraciones renales también, ¿eh? Santi, ¿cuáles son las principales reacciones adversas que nos podemos encontrar? Pues mira, las principales reacciones adversas normalmente es un poco lo que has dicho tú en tu introducción, que serían las relacionadas con a nivel gastrointestinal, porque aquí es donde entraríamos con las diarreas, con los vómitos, etcétera. Ahí entraríamos con esto, mareos alguna vez, pero sobre todo alteraciones gastrointestinales. Yo diría que es el top de todos. No por gravedad, sino por frecuencia de aparición. Y si nos encontramos, le preguntamos a nuestro paciente y nos cuenta este tipo de síntomas, ¿cómo debemos abordarlo? ¿Cómo reportamos una reacción adversa? Bueno, en primer lugar, lo que habría que pensar es si la reacción adversa es por el antibiótico, porque esto que de alguna manera es muy importante que para hacer una imputabilidad a un fármaco como causante de una reacción adversa debería pasar por una serie de algoritmos. En nuestro entorno, en España y en otros países, el algoritmo que más se utiliza es el naranjo modificado. Esto podéis acceder a través de internet y veréis que hay una puntuación que te dice si es probable, posible, confirmado, etcétera, o descartable. Entonces, para primero esto, porque cuando una persona lleva 5 fármacos, a veces la reacción adversa no viene derivada del antibiótico, sino de otro. Entonces, yo diría que es muy importante primero el grado de imputabilidad del fármaco al efecto adverso que has observado. Cuando pude mirar cómo realizar lo que es la tarjeta amarilla, es verdad que esa imputabilidad a veces depende de la retirada de alguno de los fármacos para asegurarte que la causa puede ser de ese fármaco, pero hay ocasiones que con los antibióticos no podemos hacer esto. Sí, a ver, ¿te refieres a retirar del mercado o a retirar del No, paciente? ¿Te retirar del refieres? paciente. Sí, sí, sí. Bueno, claro, ahí está. A ver, aquí podemos tener varias situaciones. Tendrías, desde, como bien sabes, desde la diarrea incoercible que no la puedes manejar y que lógicamente tienes que plantear una alternativa, hasta la alergia a un fármaco o la sospecha de alergia que te va a venir dada desde un punto de vista prácticamente visual que ya te va a guiar un poquito y entonces tienes que valorar la alternativa. De todas maneras, si alguien tiene una ligera alergia, que esto el médico tiene que ser el que opine en función de la entrevista que tenga con el paciente, a veces algunos de los efectos adversos se pueden hacer tolerables sin cambiar el antibiótico, sencillamente introduciendo un anti-H1, un antihistamínico, o alguna vez incluso si alguien tiene poca diarrea y el tratamiento no tiene que durar mucho, el utilizar estrategias como introducir suero oral, por ejemplo, y controlar la dieta, etcétera, etcétera. Y para los que no sabemos qué es esto de la tarjeta amarilla. Que te explico lo de la tarjeta amarilla. Bueno, la manera de comunicar hoy en día un efecto adverso de un fármaco, en este caso estamos hablando de antimicrobianos, tal como muy bien dices, Galadriel, es a través del sistema de notificación de la tarjeta amarilla. De todas maneras, como vivimos, y tú que eres muy joven, mucho más que yo, en el mundo digital, hoy en día podemos entrar a través de la página de la Agencia Española del Medicamento en una página bueno, poniendo en internet sencillamente notificación de efecto adverso, os va a EMS, os va a dirigir hacia un sitio que me parece que acaba como www.algoram.es, creo que es algo así, y entonces podéis notificarla directamente por internet sin necesidad de enviar la tarjeta amarilla. De todas maneras, para los que tengan brecha digital, que se acercarían más a mi edad, podríamos utilizar, como en el fútbol, la tarjeta amarilla y enviarla por correo y la recibirían y ya está. Esas serían las vías. Claro. Sería un poco una misiva de esas clásicas, ¿eh? Una relación epistolar de esas. Joder.
Claro, no sabía que se llamaba tarjeta amarilla porque antes realmente era una tarjeta amarilla. Sí, sí, de color amarillo. Sí, sí, sí. Que Santi, otra de las cosas que solemos comentar y pasamos a otra sección son los mitos que nos encantan, porque la temporada pasada pudimos hablar con un cazador de mitos como José Luis del Pozo, y claro, aquí tenemos una posibilidad estupenda de hablar de otra serie de mitos de los antimicrobianos con el alcohol, que es como algo que llega mucho a la población general, como con esa pérdida de efecto. Mira, los antibióticos y el alcohol, si quieres, primero hablamos con lo de la pérdida de efecto, que la pérdida de efecto se atribuía sobre todo en el caso de las aminopenicilinas y en los estudios han cuestionado mucho no se puede afirmar esto en absoluto. Yo en todo caso, si tomara una copa, miraría que no estuviera tomando metronidazol, por ejemplo, porque podría tener efecto, como bien sabéis, disulfiram, efecto antabús, y miraría también, pues por ejemplo, no tomar que están prácticamente retiradas del mercado, algunas cefalosporinas que tienen un grupo farmacológico, el metiltiotetrazol, como cefamandol, cefoperazona, que ya yo creo que no están en el mercado español, y tendría mucho cuidadito con el alcohol y el antibiótico si tomara, por ejemplo, glisiofulvina, este antifúngico que se utiliza en ocasiones y que con el cual el alcohol aumenta mucho la toxicidad hepática del antifúngico, también con ketoconazol, con fármacos antituberculosos también. Y una curiosidad del alcohol y antibiótico, que esto no sé si está muy extendido. Cuidado con las oxazolidinonas, véase linezolit, tedizolit, y aquellas bebidas alcohólicas ricas en tiramina, como algunos vinos, sobre todo, porque en aquellas personas hipertensas, el darle una bebida rica en tiramina, hay una interacción con la oxazolidinona que puede aumentar el riesgo de hipertensión. Cuidado. Pues muchas gracias. Hay un segundo mito que me encantaría que nos dijera si es verdad o leyenda urbana, que es que los antibióticos caducados se vuelven tóxicos. Me encanta esta pregunta. Esto, si me permitís que me extienda un poco, os voy a decir que el mundo, una cosa es la parte legal y que por lo tanto un producto, un fármaco no se puede administrar ni desde el punto de vista cuando está caducado. Os puedo decir que fijaos qué dudas ofrece esto que estoy diciendo. Cuando hace unos años se publicó en una revista americana de farmacia hospitalaria que descubrieron una farmacia que prácticamente no sé por qué, llevaba cerrada casi 100 años y la descubrieron. Hicieron un análisis de la riqueza de los productos que estaban ahí encerrados y la gran mayoría no estaban alterados. Imaginaos lo que os digo. Y si yo tuviera que tomar un antibiótico y estuviera caducado, no tomaría una tetraciclina, porque las tetraciclinas con el paso del tiempo producen algún metabolito tóxico cuando están caducadas y son tóxicas hepáticas o renales, estos metabolitos. El resto, en general, que yo sepa, no tendría ningún problema, no tendría ningún problema. No lo podré dar legalmente, pero que no me preocuparía. Y hablando de mitos, cuando hablas con amigos que no estén relacionados, a veces te pueden preguntar cosas sobre antimicrobianos y leyendas urbanas. No sé si tienes alguna experiencia o alguna otra situación que quieras comentar. Bueno, también te diría como antes, que me diga que me encanta todo, pero que me gusta también que la pregunta, porque piensa que la leyenda negra de las quinolonas con su administración en niños, pues esto en estudios amplísimos en los cuales se ha tenido que administrar quinolonas a niños, se ha visto que los efectos adversos, incluso óseos, son prácticamente despreciables o que son tan frecuentes como en las personas adultas, por lo tanto se pueden dar cuando no hay otras alternativas. Aquí entraríamos también en que hoy en día que estamos yendo hacia la línea de que cuanto más corto el tratamiento mejor, hay leyenda urbana que decía que un tratamiento corto, que suspenderlo rápido, que estaba relacionado con las resistencias bacterianas. Otra cosa que hay un mito es que hay personas que son resistentes a los antibióticos. Esto también lo he oído decir. O sea, Es verdad. resistentes porque están muy así, ¿no? Por otra parte, pues, ¿qué te podría decir más así curiosa? Sí, que siempre un antibiótico, siempre que se pueda dar intravenoso, que no sea oral, cuando hoy en día se ha visto que por vía oral antibióticos que tienen una biodisponibilidad altísima se podrían dar perfectamente en muchas patologías.
Y también otro sería que cuanto más espectro, mejor. Hombre, no siempre es así. Si sé que microorganismo hay, dale el más estrecho para ese microorganismo. Y por último, otra cosa que también es un mito es el que dale siempre que puedas el que tenga una concentración inhibitoria mínima menor. Cuidado con esto. Puedes tener una CMI menor, pero en realidad no penetrar al lugar de la infección, con lo cual no siempre esto es verdad. Oh, qué maravilla. Y, por ejemplo, a la hora de prescribir un antimicrobiano, ¿qué herramientas de cribado tenemos disponibles para ver qué reacciones adversas potenciales puede tener? ¿Cuáles son tus favoritas? Bueno, yo te diría que lo que se está poniendo de moda hoy en día y que lógicamente los sistemas de salud a veces no te permiten por un problema de tiempo, que es el pactar con el paciente, es decir, una buena entrevista con el paciente de qué le pasa, qué exposición anterior ha tenido, si ya se ha expuesto a una molécula similar. Esto, incluso esto te puede dar a que puedas elegir una vía A o B. Igual podrías una oral o intramuscular, según y cómo no. Entonces, lógicamente, si alguien te dice que tiene problemas digestivos con muchas cosas, incluso con los alimentos, pues ten cuidado según con qué antibiótico le vas a dar por vía oral y la interrogación sobre las alergias es importantísima porque aquí nos estamos jugando el tipo, ¿no? Un poquito. Es verdad que las alergias dan para un capítulo aparte, sin duda, pero tienen un impacto muy grande, sobre todo la de beta-lactámicos en la prescripción y sobre todo con las resistencias y con las opciones terapéuticas que tienen los pacientes. Esto es muy importante, pero importantísimo. O sea, el grupo de antibióticos más importantes es el que carga con este San Benito. De alguna manera, hay una cosa quizá, y lo que tú decías, Diego, que no podemos entrar aquí una hora y además quizá habría que llamar a un alergólogo, que es lo que siempre digo, que son los que saben de este tema, ¿no? Pero posiblemente lo que sí que hay que saber es que alguien que esté etiquetado de ser alérgico a penicilina o a betalactámicos de pequeño o de joven, resulta que se ha visto precisamente en un estudio español que con la edad, por un fenómeno que se llama inmunosenescencia, es decir, la pérdida o el envejecimiento de nuestra capacidad inmunológica, resulta que se ha visto en este estudio que decía que entre 60 y 79 años, únicamente la cuarta parte de los que eran alérgicos de joven aún mantienen la alergia. Y cuando eres mayor de 80, únicamente el 5,4%. ¿Pero eran alérgicos de verdad o eran alérgicos Una que esa es muy parte buena de... pregunta, porque esto, imagínate tú, en la época de nuestros padres, cómo debían etiquetar inmediatamente, seguro que alguien decía que le picaba la piel y ya le debían poner el clic. Hoy en día se es más riguroso en esto y posiblemente los falsos negativos ya también han condicionado los resultados del estudio. Y porque ¿qué impacto tienen estas reacciones en la toma de decisiones terapéuticas? Mira, esto es muy importante y volvemos sin querer, volvemos a las alergias. El conocimiento de cómo se maneja este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a una prueba hecha por alergólogos, nosotros podemos descartar todos los betalactámicos, porque existen pruebas de que lo que buscan es si el paciente presenta IgEs contra el anillo de la penicilina y entonces nos descartan betalactámico y nos descarta todas las moléculas, pero hay que pensar que únicamente una parte de los alérgicos a aminopenicilina lo son a cefalosporinas de primera y a cefalosporinas de segunda, pero a medida que aumentamos el grupo de la generación de cefalosporina, hay menos posibilidad que exista alergia cruzada con la alergia a aminopenicilina. Y únicamente un 1% de los pacientes que presentan alergia a penicilina o amoxicilina presenta alergia a carbapenémicos. Por lo tanto, el conocimiento y la información de los alergólogos nos puede hacer que crucemos información muy interesante. Y fíjate, si me permitís un segundo más en esta pregunta, deciros que siempre rescatamos a los alérgicos con Aztreonam. Pues el Aztreonam tiene un anillo en la molécula que si resulta que, como es común a ceftazidima, si un paciente es alérgico a ceftazidima, muchísimo ojito con darle Aztreonam porque podemos tener alergia cruzada. ¿Y qué otro tipo de consecuencias tiene el usar Pues una segunda opción? Pues nos vamos a la vía de que cuando no hay opciones, nos tenemos que plantear la desensibilización. La desensibilización es una vía de escape buenísima. Nosotros tenemos experiencia con betalactámicos e incluso lo hemos hecho con sulfamidas
Y realmente creo que cuando tienes un paciente con una infección muy grave y no tienes claro la alternativa, recurrir a esto, nosotros realmente hemos tenido una experiencia buenísima con la desensibilización, siempre teniendo en cuenta que se resensibiliza al paciente y lo tenemos que volver a desensibilizar al cabo de poco tiempo, ¿eh? Cuidado con esto. Pero es una vía de escape que nos puede hacer recuperar los antibióticos más interesantes, que son los betalactámicos. Joder, qué bien, Santi. Mira, pasa para el fondo, porque no te hemos enseñado dentro de toda esta casa la parte de atrás, que es donde tenemos un pequeño cementerio de antimicrobianos y que nos gustaría que repasáramos un poquillo, porque has comentado, entre otros, nuestro querido cloranfenicol, pero ¿nos puedes hablar de más casos que han ocurrido? Y tanto, pues mira, uno que, como bien sabrás, nos machacaron vilmente con que era fantástico, era un ketólido, telitromicina, que produjo varias muertes por toxicidad hepática y que fuera. Se fue del mercado. Si no recuerdo mal, temafloxacino también se fue fuera, principalmente en este caso por anemia hemolítica que había provocado y algunos trastornos en las glucemias y tal. Después, grepafloxacino, una quinolona que fue retirada del mercado por problemas de arritmias cardíacas por alteraciones del QTc y se fue del mercado. Y yo, que estuve a punto de comprar acciones del laboratorio que lo tenía detrás porque me encantaba el antibiótico, una quinolona que te voy a decir que es que te iba a decir otra, pero no es menos importante. Allá a finales del siglo XX, en el 96, se retiró trovafloxacino. Trovafloxacino era la gran esperanza quinolónica del mundo, porque era bonita, se podía dar por vía oral y por vía venosa, a una actividad antiseudomónica extraordinaria, pero produjo una serie de efectos adversos a nivel hepático bestiales. Incluso se había probado, me parece que hicieron un ensayo, un estudio en niños, creo que en África, si no recuerdo mal, y que con un grado de toxicidad insoportable e inaceptable y se retiró del mercado. Jo, qué pena. ¿Tú tienes alguno favorito, Galadriel? Porque a mí la Quinudalfo me parecía una opción maravillosa para los enterococos, para los Faecium, pero claro, también ha tenido muchos problemas. Yo soy fan de todos los nombres estos. Bueno, y nos podrías hablar del papel que tienen los equipos PROA, ¿no? De la farmacia, infecciosas, micro, en la farmacovigilancia. Bueno, pues yo te diría que, que de alguna manera, a ver, primero, antes me has preguntado lo del tema de las notificaciones y tal, ¿no? De estos eventos y tal. Tiene que haber una cultura de la notificación de efectos adversos, pero cuidado, hay que priorizar en esta cultura. Quiero decir que si alguien no notifica nunca, tendría que por lo menos priorizar esfuerzos, primero, en aquellos antibióticos más nuevos, porque son los más desconocidos. Por lo tanto, cualquier efecto adverso, bienvenido, porque entonces nos acercamos a la verdad, cosa que no hemos visto en los ensayos clínicos. Después, aquellos efectos adversos más graves que, aunque nos suenen comunes, volverlos a notificar, porque es muy importante. Ahora, una alergia a amoxicilina, lógicamente, si no la notifico, no te preocupes, que lo vamos a recuperar. Pero es un tema de formación y de conciencia de tarea de concienciar a los prescriptores de que a la mínima que vean esto, valoren el notificarlo a través de las agencias reguladoras tal como hemos dicho. Y una de las maneras también de llamarlos a través de los equipos PROA es decirles también que tienen la posibilidad de acceder a las bases de datos donde se notifica los fenómenos de farmacovigilancia para, digamos, tener idea de cuantificar cuáles son estos efectos adversos. Tenemos la base de datos FEDRA y Eudra Vigilance, creo que es en Europa, que puedes entrar y tener información mucho más pormenorizada de cuál es el grado de frecuencia de un efecto adverso que te interese. Y si no te dan acceso, se puede acceder a esta gente y entonces, identificándote tu profesión, etcétera, etcétera, te pueden llegar a dar acceso para que tengas una explotación de la información más pormenorizada. Santi, dentro de tu experiencia, me gustaría saber esto que estás comentando, poderlo ligar
con dos maneras. Uno, con el trabajo PKPD y los niveles y esos efectos adversos augmented, que entiendo que se podrán relacionar de una manera más efectiva, y luego hilarlo con inteligencia artificial y posibilidades que se puedan obtener sospechas de una manera más automatizada. Pues excelente, y te lo voy a contestar lo que opino, pero lo que científicamente no tenemos información. Hay una gran parte de efectos adversos que, digamos que enmascarados posiblemente en pacientes críticos que están recibiendo dosis altísimas de betalactámicos, precisamente porque está amortiguada por determinados fármacos que, como bien sabes, se les dan a estos pacientes para mantenerlos sedados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos pasa desapercibir una parte de daño que puede producir una superconcentración, porque más allá del PKPD, sabéis que hoy en día hay una tendencia que, para paliar la ausencia de disponibilidad de niveles, se sabe hoy en día que con una buena estrategia de 2 o 3 días, los 2 o 3 días iniciales de tratamiento, que es cuando el paciente está peor, darle las dosis más altas, a pesar de que el paciente presente alteraciones de la función renal grave. En el caso de los betalactámicos tienes un margen de seguridad muy amplio. Otra cosa es que, y lo he experimentado en las propias carnes, es que hay no voy a nombrar, iba a nombrar al autor del trabajo, pero lo voy a obviar porque es muy conocido a nivel mundial, no es español, un gran pope mundial del PKPD. Recuerdo que una vez sacó un paper, creo que en el Journal of Antimicrobial Chemotherapy, acerca de que las quinolonas, creo que era cipro, se podía dar hasta dosis de 600 miligramos cada 8 en personas obesas con función renal conservada. Presentó un modelo cinético, creo, si me equivoco en la dosis, pero creo que era esto. Entonces, por aquellas casualidades, pasando visita con pacientes críticos, nos encontramos ante un paciente de 140 kilos, función renal conservada y tal, y llevaba cipro. Digo, mira, ayer leí un modelo de este señor que dice esto. Digo, a ver qué pasa. Si esto, ¿por qué no le ponéis esta dosis? Al día siguiente el paciente nos dijeron que había convulsionado y volvimos a ponerle la dosis normal. Quiero decir que cuidado con los modelos estos, porque me ha encantado lo de la inteligencia artificial, porque cada vez, y esto es por edad ya, después de haber trabajado mucho con el PKPD, creo que hay que dar un salto más allá. Estamos un poco estancados. Estamos ya con que queremos niveles, no sé qué y tal, pero hay una interpretación de todo esto que debe cambiar y que debe ir hacia, como en micro también se está trabajando mucho, hacia el diagnóstico rápido, pues hacia los test rápidos, y en el momento en que tengo al paciente allí, no que un paciente que esté siendo sometido a técnicas de depuración renal me entere de cómo tenía el antibiótico 2 días más tarde, que incluso le han cambiado el tipo de flujo. Por lo tanto, lo que necesitamos son técnicas a pie de cama que nos den una información para que en ese momento rectifiquemos, más allá de otra cosa, porque también vamos a evitar efectos adversos de esta manera. Pero en general los betalactámicos, si quieres, Diego, para volver al principio, te diría que creo que tienen un margen de seguridad bestial, pero muchas veces derivado de que un paciente no convulsiona porque lleva un anticonvulsivante al lado. Y si tuvieras que tener en el móvil una aplicación para chequear interacciones, ¿cuál sería? Uy, mira, para chequear en el móvil, porque hay alguna que no es de pago, que está muy bien, pero bueno, pero no no lo vas a encontrar todo. A ver, yo te diría, hay una que está muy bien que se llama Micromedex. Micromedex, pero creo, ahora no, estoy haciendo publicidad, esto no sé Ya. si lo vais a sacar, Y pero ahora bueno, Javier nos va a tirar de las orejas, no pasa nada. bueno, pues yo es que no sé cuánto cuesta, pero igual te puede costar 3.000, 5.000 euros, si es, no sé, a nivel personal, lo digo a nivel de grupo, igual te podría costar esto. Si no tenemos dinero, como es el caso nuestro, diría que me refugiaría en guías que están muy bien depuradas. Tenemos una guía española buenísima de antibióticos, que es la guía Mensa, y que cuando buscas las interacciones, este hombre está preocupado por ese tema, informa muchísimo y la actualiza súper bien. Yo me quedo muy tranquilo, llevo varias, pero solo voy a nombrar la española. Primero porque soy un fan suyo, soy amigo suyo y creo que tiene una súper buena guía.
Santi, por ir acabando, hay una pregunta que también solemos hacer, es acerca de los retos sobre el tema que hemos hablado. Es verdad que lo has comentado a nivel de diagnóstico rápido, a nivel de niveles para poder evaluarlo todo debidamente, pero ¿qué más retos? O sea, dar a conocer el problema, ¿cuál crees que sería la principal prioridad? La verdad es que es muy complicado. O sea, los retos es que alguien nos compre lo que comentábamos antes desde los grupos PROA. Es decir, que nos compre aceptar que les impartamos información y que de alguna manera ellos tomen conciencia de que este tema es muy importante. Esto es el principal reto, porque si tú compras eso, ya vas a entrar en la EMS y vas a informar el efecto adverso y ya, y esto ya va a funcionar, va a rodar por sí solo. La historia está en que tenemos tanto trabajo que muchas veces obviamos o bien consideramos que la diarrea de amoxicilina está reportada y que quizá en ese caso no hay que darlo, pero sí que hay, y no vamos a nombrar a ninguna porque se nos ofendería algún laboratorio, sí que hay que reportar del X o Y antibiótico o antifúngico que hemos visto algo raro, por lo menos para que lo vayan vigilando. Yo creo que esto es muy importante y quizá los nuevos productos sean el target para ir a vigilar sobre todo. Creo que estos no hay que olvidarlos. Jo, pues muchísimas gracias, Santi. Ha sido un verdadero placer. Más, el placer ha sido mío, Galadriel, por vuestra amabilidad y os mando un abrazo a ti, a mi amigo Diego y a Javi por haberme invitado a esto que ha sido para mí muy agradable compartir con vosotros como una merienda casi. Sí, Santi, ahora te pongo el té, las pastas y nada, que vaya muy muy bien y nos vemos pronto y un abrazo muy muy fuerte. Un abrazo, Diego, que vaya muy bien. Adiós. Cambio de guardia. Hola, perdona, mira, esta es la clase de spinning, es que es la primera vez que vengo y la verdad que no sé quién es el monitor ni nada. Sí, me parece que es ahora y empieza en 5 minutos. Ah, La... bueno, guay. Mira, tu cara me suena mogollón. Yo no sé si te he visto en algún congreso de la SEINC. Tú eres Iker Alonso, ¿verdad? Sí, 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 soy yo. Eres del hospital de Cruces, del servicio de Sí, micro, ¿verdad? efectivamente. Joder, pues Así es. qué casualidad de tenerte aquí en el gimnasio. Muy bien, hay que apuntarse ahora después del verano. Te quería preguntar, porque además me suena haber leído que habéis publicado algo ahora en la revista de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Sí, hace muy poquito hemos publicado un artículo sobre la reducción de urocultivos de control. No sé si lo has leído. Sí, cuéntanos para que nos enteremos todos bien. Pues nada, es un artículo que empezamos hace tiempo, en el 2022, en el que vimos que teníamos un porcentaje muy alto de urocultivos de control. Nos dio la sensación por las veces que nos vamos metiendo y tal, supongo de como en todos los hospitales, y nos decidimos a hacer una intervención PROA para medir bien el porcentaje de urocultivos que teníamos y ver si lo podíamos reducir un poquito. ¿Y qué resultados obtuvisteis? Porque es una revisión de todas las historias de manera sistemática. Eso es, efectivamente. Bueno, lo que hicimos fue, buscamos un método para encontrar aquellos urocultivos que se pedían 31 días después de un urocultivo previo. Y en esos casos, que fueron como unas 2000 historias aproximadamente en los periodos Joder. que lo hicimos, nos fuimos metiendo las historias para ver si era un cultivo de control y si procedía o no según las guías actuales. ¿Y cuáles son los resultados que obtuvisteis? Pues sí, la intervención la hicimos como en 3 etapas. En la primera etapa, dividimos dos OSIs, dos organizaciones sanitarias integradas. Una la definimos como la OSI de control, en la que no íbamos a intervenir, y la OSI de intervención. Y en un primer trimestre, que fue de enero a marzo, medimos a ver en los urocultivos de control que había en cada OSI. Vimos que eran un poquito distintas por las distintas características que tiene cada OSI. En la que definimos como intervención era aproximadamente el 11% de todos los urocultivos eran urocultivos de control post-tratamiento, y en la otra era aproximadamente el 19%. Y de ese porcentaje vimos, cuando nos estuvimos metiendo en las historias y tal,
pudimos constatar que aproximadamente entre el 10 y el 20% eran inadecuados en ambas OSIs. Entonces, la intervención que llevamos a cabo en la OSI de intervención fue simplemente que las farmacéuticas de atención primaria fueron a dar una formación sobre en qué casos procedía, que básicamente son en mujeres embarazadas y pacientes a los que se va a someter a una intervención urológica o aquellos en los que nos ha remitido la sintomatología a pesar del tratamiento. Y después de esto pusimos una regla informática en la que aquellos médicos que iban a pedir un urocultivo a un paciente que tenía un urocultivo previo 31 días antes, le salía un aviso muy sencillito preguntándole si era un urocultivo de control adecuado o no. De todas, el médico podía hacer caso o no hacer caso a este aviso informático y seguir continuando con la petición. Y Joder, Iker, después, dime, dime, sí. dime. No, no, perdona. No, es que me parece increíble, sobre todo si habéis podido tener una regla informática que permita continuar con la intervención de manera, bueno, pues prospectiva, ¿no? Y eso me Ujú. parece fantástico. Entiendo que seguís manteniendo buenos resultados en comparación a los resultados previos que teníais. Sí, 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 sí. Los resultados, bueno, tendríamos que volver a mirar, ¿eh? Por esta intervención la hicimos ya hace 1 año o 2 años. Ya sabes que va muy lento esto de publicar. Y tendríamos que volver a mirarlo, pero mi sensación desde luego es que sigue estando reducida. Joder, pues con el gran caballo de batalla que suponen los urocultivos, eh, intentar bajar ese 10 o 20% de urocultivos de control, que en la mayoría de ocasiones ya sabemos que no proceden, pues nada, muchísimas felicidades y a ver si el resto nos vamos apuntando a esa clase de intervenciones, que la verdad que sentimos mucha envidia. Bueno, pues voy a ir cogiendo bici para la clase y Muy espero que bien. nos veamos pronto en la próxima clase. Eso, nos veremos en las duchas después. Venga, Iker, hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego, Diego. Tened preparados los caramelos y los disfraces de miedo, porque aunque no lo hayáis visto, Diego ha estado disfrazado todo el programa. Pasadlo bien y nos vemos en el próximo episodio de Sensible y Resistente. Sed malos.